Muchísimas gracias. El saludo para todos los colegas. Sé que hay de la provincia de Buenos Aires, pero también de alguna otra provincia. ¿Pueden levantar la mano los que son de otras provincias? Para nada más que... ¿O todo provincia de Buenos Aires? ¿Ah, bien? Ajá. Bueno, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la más importante y por tanto la que nos permite de una estar hablando con cientos de miles de personas a las cuales ustedes representan o representaban a través de los medios, y cuando digo representaban, muchos se sentirán seguramente involucrados porque sus medios han sido cerrados, porque sus medios han sido clausurados, en función de lo que se mencionaba recién, el manejo que se ha hecho de la pauta publicitaria, porque la Argentina, entre otros dramas, vive uno muy particular, que es que la pauta publicitaria ha quedado por primera vez en manos de un mismo sector ideológico del país. Tradicionalmente había pautas de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y pautas nacionales, pautas de Córdoba, de Mendoza, para citar aquellas que son las más importantes. Hoy día se han nucleado directamente dentro de una forma de pensar, de ver el mundo, con lo cual muchísimos de nosotros seguramente están en desacuerdo. Pero también tenemos la convicción de que han desarrollado un poder tal que fija la agenda, que fija lo que el periodismo en su totalidad termina considerando. Aún los refutadores de lo que se dice terminan con la agenda marcada por esos medios dominantes. Yo no les voy a traer novedades de lo que está pasando, porque cada uno de ustedes lo ha padecido seguramente en su propia piel, en sus propias convicciones, en su amor por la profesión, que muchos han tenido que poner por lo menos en pausa, lo cual es muy pero muy doloroso, porque detrás de esto hay muchas ilusiones, mucha vocación, mucho deseo de servir a la comunidad desde el lugar en el que todos nos hemos involucrado, que en este caso es el del periodismo. Hoy dos noticias, dos momentos informativos marcan que cuando nosotros hablamos de libertad de expresión estamos recorriendo un camino muy cierto desde ya, pero también aparece algo que a mí me surge como de lo más importante que hay hoy día, y que es la necesidad de defender el derecho a la información del ciudadano, que esto es lo que hoy día está opacado, eclipsado. Uno no debe decir de una manera total, porque siempre hay focos de información que tratan de establecer una refutación al mundo de mentiras mediáticas que tenemos que sobrellevar, y también una posibilidad de exaltar ciertos valores, que son aquellos en los que el periodista de base cree, aquellas convicciones que se tienen cuando abrazamos esta profesión. Después podemos pensar, naturalmente, impulsados por nuestras ideologías, por nuestra visión de los hechos, pero lo que básicamente tenemos todos es un enorme amor por la información, por hacerle llegar a la gente la información y por supuesto también la subjetividad de la idea nuestra que acompaña esa información. Hay dos hechos que hoy, muy breves, muy rápidos, para significar lo que es el oscurantismo en cuanto al derecho a la información, que es lo que básicamente está en juego en este tiempo. Uno fue cuando fueron apaleados y luego llevados a la cárcel los sindicalistas de Metrovías. Esos estaban los metrodelegados luchando por paritarias que no sean del 15%, como el gobierno y el establishment han tratado de establecer, pese a que todos nos damos cuenta que es una verdadera estafa. No hay una sola persona que pueda decir, no, esto no es una estafa, cuando le hablan a los trabajadores de un 15% mientras la inflación vuela, y ya hay un retroceso de los años 2016-2017 muy pero muy importante. No debo decirle a nadie cómo ha menguado el salario en este tiempo. A esos metrodelegados, TN, el grupo Clarín, hoy le ponía como subtítulo: agotadas las instancias del diálogo, viene lo que todos pudimos ver, que era esa forma de apalear a los metrodelegados, de llevárselos por delante y finalmente presos. ¿Qué trata de establecer ese zócalo que se mantenía durante un buen rato en un sector televisivo que marca la agenda, porque luego viene Telenoche, porque están todos los programas durante las 24 horas del día, y además tienen 300 canales. En el caso del grupo Clarín, 300 canales robados a través del fútbol, en una instancia que toda la sociedad conoce, por más que de vez en cuando naturalizamos, como naturalizamos muchas cosas,
como hemos naturalizado que haya presos políticos, como ya ni nos acordamos, salvo algunos periodistas verdaderamente comprometidos con el tema, de la prisión que sufre Milagro Sala, pero también otros casi 30 presos políticos que hoy día tiene la Argentina. Y como naturalizamos algo, nos hemos acostumbrado a que se manejen los medios de comunicación por aquellos que se apropiaron vía la historia trágica y sangrienta de Papel Prensa y luego la historia de apropiación indebida de lo que es el fútbol en la Argentina para, a partir de 1992, desarrollar un poder que nos abruma, que se nos viene encima como si fuera un tsunami cada día de nuestras vidas. Lo que le estaban diciendo a la población es que un gobierno ya no tenía más remedio que llevar a cabo esa represión que se estaba cumpliendo en el espacio donde los metrodelegados estaban desarrollando su protesta, de la que tienen razón y de la que tendrían derecho así no tuvieran razón. Esto se tiene que determinar de otra manera, no con el apaleo al que fueron sometidos. Pero además sabemos que estaban luchando por algo en lo que tienen razón. Esta es la manera de desinformar a la gente, porque no dejan para el lector, para el que los consume, para el que está habituado a seguirlos, o para el que simplemente hace zapping y se encuentra con ellos, con una parte muy tergiversada de la información que luego es la que fija la manera de encarar esa noticia prácticamente por todos los medios de comunicación. Hoy día tenemos un 90, un 95% de una sola voz. Esa sola voz que tiene muchos intereses, que se ha quedado con todo, que se ha robado la pauta que seguramente a muchos de ustedes los ha dejado sin trabajo, que saltó de 94 millones de pesos en el 2015 a cientos de millones de pesos. Yo estimo, van a llegar las cifras prontamente, entre 800 y 1.000 millones de pesos en el año pasado. Y que estoy naturalmente haciendo referencia al grupo Clarín, no le cabe dudas a nadie. Lo otro, de la información tergiversada, de lo que la gente lee y los consume por las razones de posición absolutamente dominante que tienen, se refiere a lo que se ocurrirá el próximo 25 de mayo. Este 25 de mayo, los sindicalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, han organizado una convocatoria al Obelisco. ¿Qué puso Clarín hoy en el análisis de la información? Que actores como Pablo Echarri y una ex, dice despectivamente, del Banco Galicia, la ex del Banco Galicia, así habla de la excelente actriz Paola Barrientos, son los que están haciendo la convocatoria para el día 25. ¿Con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de establecer el odio inmediato de sus seguidores o la perplejidad de aquellos que no siendo sus seguidores los leen. ¿Cómo puede ser que este 25 nosotros, Teresa García seguramente después tendrá para explicar cómo es que se originó esta convocatoria tan necesaria, tan buena para el pueblo, de poder por lo menos cantar en una plaza por ciertas convicciones que tenemos? Esta estigmatización, esta persecución que se realiza permanentemente desde esos medios, que son medios de poder, no son medios de comunicación solamente, sino que son factores de poder de enorme gravitación en la vida de la sociedad, en el gobierno y lamentablemente en los últimos años de una manera muy directa en la propia justicia. Ese derecho a la información entonces está totalmente hostigado por la posición dominante, y lo que aquí nosotros tenemos que resolver, por lo menos discutir en este foro, es qué hacer contra esa posición dominante, cómo podemos actuar, cómo podemos entregar también la otra voz, las muchas otras voces que pasarían a ser una voz por lo menos de refutación de todo lo que nos están diciendo. Y cómo conseguir que la información verdadera, la información fidedigna llegue a la gente, y no que aquellos que tienen la posición dominante le digan al país que una actriz, un actor y un grupo de personas públicas, pero que siempre son las estigmatizadas y las perseguidas, son las que están organizando esta convocatoria para el día 25. Todo se transforma entonces en un antojo de personas que tienen una visión negativa del gobierno y que llaman a la gente sin tener la autoridad que tiene el sindicalismo, los organismos de derechos humanos y todos aquellos que están detrás de esta convocatoria. Por eso es tan importante discutir en forma permanente este foro y otros. Yo vendría todas las semanas, hoy mis tiempos eran muy magros, por eso me están permitiendo hablar en primera instancia, porque más o menos muchos de ustedes sabrán que tengo
por suerte, todavía una actividad intensa para que esto que estoy diciendo aquí lo pueda decir a la noche por televisión, a la mañana en la radio y escribir las notas y demás que nos permiten a los que todavía tenemos la oportunidad hacer casi una catarsis, entregar nuestro punto de vista dando pelea, confrontando con esa información que todos los días nos abruma y nos entrega una catarata de mentiras contra la que francamente uno ya no sabe qué hacer. Son conocidas las mentiras históricas de estos últimos años, pero la observación que yo le pido a los colegas es que nos lleve a una forma de lectura permanente. He ofrecido un trabajo un poco raro porque me llevaría a trabajar a las 6, 7 de la mañana. Ustedes vieron que las tapas de los diarios van por televisión a las 7 de la mañana en todos los canales, con lo cual ellos saben perfectamente que lo importante, lo que le quieren decir a la gente, por ejemplo, con una enorme abstención, Venezuela resolvió la continuidad de Maduro. Esa es una forma de mentir, una manera sesgada, porque a veces con la media verdad componen una mentira. La abstención tenía que ver con decirle a la gente que las elecciones no valen. Pero esa abstención tiene que ver con el voto voluntario, tiene que ver con que en Chile votaron menos de los que votaron ayer en Venezuela para elegir a Piñera en la primera vuelta, y en la segunda vuelta apenas en una confrontación más importante si superaron por un punto lo que ellos llaman abstención en Venezuela. Y Colombia eligió su presidente con un 45%, o sea, 2 o 3 puntos por debajo de lo que ahora está en Venezuela. Pero ellos ponen en la tapa abstención y por supuesto fraude, el que siempre encuentra a la derecha toda vez que pierden. Fraude como aquel que tanto se promocionaba de Tucumán cuando habían perdido por 16 puntos y hablaban de fraude, y luego en la elección siguiente perdieron por 20 puntos. Ya no importaba tanto hablar de fraude porque habían ganado en el terreno nacional. Entonces, lo que hay que hacer frente a esto es desarrollar una gran capacidad de lectura. Y nosotros, por entrenamiento, los periodistas, somos los más habilitados para hacerlo. El público muchas veces es cautivo de ese tipo de información. El análisis de lo que viene en la tapa, que después es la tapa del kiosco, es la tapa en el bar, es la tapa del diario de quienes lo compran todavía, es la tapa y es el zócalo de TN, de los canales del Grupo Clarín, de Canal 13, etcétera, pero también de los canales que están en línea con esta única voz que hay dominante en el país. Entonces, son millones de personas los que están viendo esa tapa donde se coloca una mentira y muchísimas veces un hostigamiento a personas que, con distintas funciones en la sociedad, sea la política, sean las instituciones sociales o sea en el periodismo, tratan de dar un entendimiento que sea más justo, que se corresponda mucho más con la verdad que lo que ellos están haciendo. Este es nuestro riesgo, pero también este es nuestro desafío. El aprendizaje de estos años ha sido formidable, pero mucho más todavía tenemos para desarrollar de la manera de entender y denunciar y confrontar con ese periodismo que hoy día se está haciendo. Un periodismo que además se roba todo. Nadie duda de lo que ha pasado con el Grupo Clarín en el último año y medio. Se han quedado hasta con las cosas más maravillosas que se generaron en la Argentina de los últimos tiempos. El ARSAT, la fibra óptica, todo aquello que iba a ser para la gente, para democratizar la información, ellos lo han convertido en parte de la información única que trata de ofrecerse al país. Y esto no trasciende para la gente. Esto no llega porque no tenemos posibilidades. Por aquí hay un periodista que yo sigo entrañablemente, lo espero como si fuera un poco de pan caliente cada sábado cuando nos escribe y en alguna aparición radiofónica, que es Luis Brustein, que está entre nosotros y para el que pide un aplauso, porque son los periodistas que nos están ayudando permanentemente a entender un poco qué es lo que pasa, a darnos esa satisfacción que necesitamos de cuando leemos algo que se corresponde con nuestra verdad, con nuestra hambruna, de verdad nos alivia. Hay un periodismo que todavía puede resultar mínimamente aliviador frente a esto que nos toca padecer hoy día. Pero lo que a mí me importa señalar en el comienzo de este foro, para no caer en la redundancia de recordar cómo es que nos dominan a través de la pauta, la desvergüenza con la que aparece, y espero no ser ofensivo con nadie, porque no es para nada mi propósito, la desvergüenza de lo que, por ejemplo, el gobierno de esta provincia, de la que ustedes habitan y de la que ustedes son periodistas, estén trabajando o no, significa que a los 2 días o a los 3 días de aparecer en televisión en momentos oportunos, la gobernadora de la provincia aparece en las tarifas de 2 millones, de 4 millones de pesos
porque esto es lo que esos canales han pautado, además de la pauta tradicional de todo lo que se están quedando. No se puede competir. Si antes había 94 millones para el Grupo Clarín y ahora hay 800 millones para marcar una cifra que seguro está por debajo de la real. Porque esos 700 millones de pesos son los que le quitaron a todos ustedes, son los que le quitaron a los medios alternativos, a las radios y a los diarios que tratan de informar y que sobre todo le dan trabajo. Y le daban trabajo en realidad a aquellos 3.000 y pico de periodistas que en estos momentos se han quedado sin poder hacer su tarea, esa que aman, pero que además es necesaria para que cada uno de los lectores o escuchas de ustedes pueda tener esa parte de la información que está faltando hoy día en la República Argentina. Pensemos que todas estas voces sumadas algo más podrían hacer frente a la posición tan dominante. Esos millones de pesos que por extorsión el Grupo Clarín se ha quedado, y que por supuesto cuando decimos el Grupo Clarín, detrás vienen recogiendo con su bolsa lo que va quedando el diario La Nación y otros canales de televisión y algún otro diario, es lo que le han birlado, lo que le han robado, lo que le han quitado a los medios de comunicación. Esas pautas que por otra parte están transparentadas, entre comillas, va la palabra, de una manera que ni siquiera cumplen, porque ellos están hablando siempre de darle más publicidad, la del Estado, a quienes más venden, cuando tendría que ser exactamente al revés. Yo le pido a los colegas que investiguen cómo es en Europa, incluso cómo es en Estados Unidos. Las pautas tendrían que ser, y pongo un ejemplo deportivo, como se eligen los jugadores de la NBA. ¿Por qué la NBA es un espectáculo apasionante, parejo, permanentemente? Porque ellos construyen esa paridad. Cuando se termine el campeonato, van a aparecer 50 jugadores de las universidades, más una bolsa de jugadores que quedan libres, y están allí como una especie de remate. La palabra no es grata, pero es para que me entiendan. Que los clubes van a poder comprar, pero no compran lo que quieren, no compran en el lugar que quieren. No aparece Nueva York y dice, bueno, yo quiero a fulano de tal que mide 2,20 metros y que va a ser el mejor jugador del país. Nueva York tiene que esperar su lugar. Se construye desde, elige primero el que fue último y elige último el que fue primero. Y esto es lo que tendría que ocurrir en términos de comparación, metafóricos con la pauta. Se le tiene que dar menos a los que menos tienen de la publicidad privada, porque si por tradición, por apropiación indebida, por manejo que han realizado en los últimos años, quienes tienen la publicidad privada, quienes evitan que la publicidad privada vaya a otros medios que no sean los propios, y además se quedan con la publicidad estatal en los mismos términos que se quedan con la publicidad privada, no hay manera de desarrollar nuestra tarea. Nuestro enemigo parece ser un gobierno neoliberal, por lo menos abarcando a aquellos que piensen en línea con lo que estoy diciendo. Parece que es un gobierno, un grupo de personas que están llevándose por delante nuestros derechos. No. Aquí lo que hay son posiciones dominantes. Hay gente del verdadero poder, de lo que llamamos el poder real, de lo establecido, que detrás del gobierno es el que dice lo que se tiene que hacer. Por eso se pueden quedar con ARSAT, se pueden quedar con Nextel. Por eso querían cambiar un gobierno, porque Nextel no les era cedido anteriormente. Pero ahora sí, lo tomaron, se lo apropiaron con un simple manotón. Nextel, más Telecom, más el ARSAT, más la fibra óptica. Se están quedando absolutamente con todos y además, como manejan papel prensa, ponen precios que cada vez son más difíciles. ¿Cómo hace el pequeño productor de periodismo que tiene un diario en una ciudad para comprar el papel si el papel cuesta de noviembre para ahora 42% más? ¿Saben lo que ocurre? Hay que posicionarse. Muchísimos diarios del interior que podrían titular de otra manera, que a lo mejor estarían tentados de decir las cosas como las sienten, no pueden, porque hay que ponerse en línea con los dictados de ese periodismo más poderoso. Antes lo hacían a través de la agencia TIN, que ahora cerraron, porque la agencia TIN en particular no les estaba dando el resultado económico que correspondía. Pero la agencia TIN, a los diarios que no se habían comprado, a los diarios de los que no se habían apropiado, les exigía titular con las noticias que ellos enviaban, que por supuesto eran las noticias del Grupo Clarín. Y esto sigue ocurriendo. El diario queda indefenso, tiene que ir a comprar el papel, tiene que ir a pedir un crédito, tiene que ir a pedir una entrega, ese crédito, todo está en manos de un poder que los condiciona. Entonces, el papel está condicionado. Con la televisión se quedaron prácticamente con todo. Hay un canal que en algunos tramos de la programación, que viene a ser C5N, tiene
chances de discutir lo que está ocurriendo. Son 2 o 3 puntos. Entre la ciudad de Buenos Aires y el primer cinturón del conurbano, estamos hablando de 300 o 400 mil personas, extensivas de repente a 1 millón de personas en el resto del país. ¿Saben cuántas quedan en la información de los otros medios, de los medios dominantes? Millones y millones de personas que consumen un tipo de información, que establecen como ciudadano un juicio erróneo sobre muchísimos aspectos, y esto termina apocando la democracia, eclipsándola, una opacidad con la que ya no se puede vivir, porque le llamamos democracia aquella forma de vivir en la cual un ciudadano bien informado elige qué es lo que quiere votar, elige su gobierno, elige sus representantes. Pero si no hay chance de que esto suceda, si hay una sola voz que domina, una sola voz que nos dice que es una maravilla el Fondo Monetario Internacional, fíjense ustedes hasta dónde llega la impunidad de estos medios. Llevamos 72, 96 horas en las cuales el Grupo Clarín está diciéndole a la sociedad que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado. O habrán visto ustedes programas de televisión, habrán leído lo que se está posicionando al respecto. Vamos a terminar agradeciéndole. La principal vocera política, ponete cómodo, la principal vocera política del Grupo Clarín, que es la señora Carrió, ha dicho en las últimas horas que el Fondo Monetario Internacional nos ha salvado de un golpe de Estado. Inventan la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado. ¿Alguno de ustedes como periodista puede decir que ha olfateado, que ha imaginado, que hay alguna posibilidad de que este país tenga un golpe de Estado? De ninguna manera esto es así. Pero construyen esta idea. Había quienes quieren dar un golpe de Estado porque simplemente la refutación ha llegado a un poco más de gente. Y la refutación va en el vientre de lo que ellos nos dicen ahora, porque algunos se van entrenando para pensar. Y una parte de la sociedad, aunque los consuma, levanta sus defensas y dice, o entiende por lo menos, que las cosas son de otra manera. Y esos que piensan distinto se convierten en golpistas. Esos son los golpistas a los que alude la señora Carrió. Y entonces, el Fondo Monetario Internacional, que llega otra vez para dictar la peor receta para el pueblo, una receta en la cual se postergan los sueños, en la cual no se come, en la cual no se estudia, en la cual no se hace ciencia, en la cual todo nuestro mundo, todo lo que se había creado, todos los sueños que habíamos ido amasando durante muchos años, no solamente en la Argentina, sino en América Latina con los gobiernos progresistas, salta por los aires. Esto es lo que están consiguiendo en el día a día. Esto es lo que lleva a querer santificar al Fondo Monetario Internacional. Por eso espero que muchos de ustedes, aunque haya distancia, o que le digan a sus amigos, no dejen de ir este 25 a una convocatoria que no es de Charri, que no es de Paola Barrientos, que ellos ponen su cara valientemente para decir: nosotros apoyamos, nosotros convocamos, nosotros estamos con esto, porque somos parte del pueblo, porque se sea periodista, se sea actor, cada uno de nosotros, cuando vive una vida de ciertos privilegios, la de los actores no es tan privilegiada porque a veces son personas de extraordinario éxito y mucho tiempo después se quedan años sin que suene el teléfono para un contrato, pero quienes viven de todas maneras un cierto privilegio porque son conocidos, porque son notorios y tienen remarco fundamentalmente lo de los actores, porque los periodistas estamos naturalmente involucrados en estas circunstancias. Esas personas que dan la cara, que ponen su nombre, hoy son estigmatizadas y perseguidas en este diario que se corresponde con una mafia. Una verdadera mafia que extorsiona, una verdadera mafia que da protección a quien le sirve y da un ataque mafioso contra aquellos que ya no le sirven. El caso de Moyano, el que lee nuevamente las informaciones referidas a Moyano, y nada me anima a estar de un lado moyanista de la vida, no me sería posible recorrer esto, pero quiero invitarlos a pensar. Moyano, que era una persona a la cual habían acusado hasta de un asesinato, estúpidamente, porque era mentira. Recordarán algunos, o lo pueden ver en Google, pueden buscar Moyano con las manos ensangrentadas, dibujado en el diario Clarín, acusándolo de haber cometido, de ser el ideólogo de un asesinato que se había cometido en la ciudad de Rosario. Y Moyano en las tapas, Moyano bancos en Suiza, Moyano bancos en Suiza, hasta que de repente una pelea política de Moyano determinó que ahora les cayera muy bien, y durante años Moyano fue una persona protegida. Tenemos que leer esto, no como cambios que se dan en el periodismo de simpatía o de errores. Esto es mafia, esto es extorsión para el que está en la vereda de enfrente. Moyano, cuando estaba enfrente, extorsionado. Moyano,
cuando es propio, cuando lo sienten y lo sientan en TN para los reportajes, pasa a ser una persona que nunca cometió ningún delito presunto ni nada, pasa a ser uno de los favorecidos. Pero Moyano, en determinado momento, convocado por su viejo espíritu sindicalista, aquel que en los años 90 le dio un prestigio que otros sindicalistas perdieron de vista, en un momento de tanta opacidad en el comportamiento de los sindicalistas, surge de nuevo como una persona que está dando pelea. Entonces hay que matarlo, hay que perseguirlo y hay que hostigarlo. 4 páginas de ayer fueron dedicadas por Clarín al señor Moyano. Esto es extorsión, tenemos que saberlo ver así. Y los que extorsionan, los que condicionan la vida de la gente, los que no matan porque no tienen necesidad, pero le quitan a la gente las ganas de vivir, o los que sí matan porque Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son muertes producidas por lo que este régimen de medios de comunicación y de gobierno neoliberal y de justicia completamente entregada han hecho como una troika que nos domina día por día. Lo que quiero finalmente pedirles, convocarlos, es que van a haber como 50 opiniones. Enhorabuena, ojalá que todos puedan decir lo que piensan y cada uno pueda aportar una idea, y si no pueden aportar una idea nueva, por lo menos aportar el énfasis de cómo necesitamos cambiar esta historia, de cómo tenemos para trabajar. A mí me encanta que haya tanta gente aquí, porque cada uno de ustedes, en mi corazón, así piense distinto, está cumpliendo el sueño de un periodismo participativo, un periodismo jugado y un periodismo que salga a la cancha para dar la cara frente a este periodismo extorsionador, a este periodismo ladrón que se lleva absolutamente todo, como ha ocurrido con los medios que he mencionado, y que además está haciendo que la democracia hoy día en la República Argentina sea nada más que un sueño que nosotros podemos ayudar a recuperar. Muchísimas gracias.